Para empezar, quería, en primer lugar, mostrar mi reconocimiento a los profesores Adolfo Plaza y a Manuel Verde el otro día, que nos dieron toda una lección de erudición ante los que yo me siento completamente agotablado, ¿no? Yo para nada soy un erudito sobre Platón y el otro día aprendí mucho, ¿eh? Así que gracias a ellos dos por lo que hablaron. También quería mostrar, antes de empezar, mi alegría por ver tantas caras conocidas, ¿eh? Y no sé, quizás sea más por fidelidad, de amistad, ¿no?, que por lo que se vaya a decir. También quiero señalar a los dos profesores que me han ayudado a hacer esto: Pedro Muñoz, de mi centro, profesor de griego, que me ha aclarado algunas dudas, y a Mariano Torregrosa, que es mi corrector oficial, que cada vez que hago algo se lo paso a él y me hizo unas precisiones interesantes. Y luego también, pues eso, agradecer la paciencia ante mi autismo durante tantos días escribiendo estas cosas a quien me ha soportado. Bueno, pues para no perder el tiempo, y ir a lo que vamos, comenzamos con esta cosa que he traído, que ya veremos por dónde sale. Oh, amigos míos, no hay ningún amigo. Un vocativo, un lamento. Montaigne cita, en su ensayo de la amistad, una frase afín al Aristóteles de los libros morales, la que habría repetido más de una vez. Un vocativo, oh amigos. Un lamento, no hay ningún amigo. Y una paradoja entre el reconocimiento y la ausencia. Una aporía que quedaría aparentemente resuelta por la aplicación del juicio a las mal llamadas amistades calificadas de vulgares y corrientes frente a la amistad virtuosa. Resolución que, sin embargo, no conjura el lamento. Oh, amigos míos, no hay ningún amigo. Al fin y al cabo, una amistad muerta, o más atinadamente, una amistad no nacida, un amigo ausente. La experiencia de la virtud de la amistad virtuosa, no acaba de ahogar el dolor del vacío irredento, de la nadería, o por el contrario, el de la vanidad plenipotenciaria. Lamento al final. Amor silenciado, acallado, sin eco, sin espejo y sin palabra. O con palabra inútil, en vano, arrojada al limbo de la no recepción. ¿Quién está llamado a la amistad? ¿Quiénes son los amigos? El amigo nos pone frente a nosotros mismos, nos requiere y le requerimos en el afrontar la vida que nos ha tocado vivir, la propia vida. Necesitamos de esta especial relación en la medida en que existir no es solo sentir, ni siquiera pensar, sino sentir el sentir y pensar el pensar. Esta peculiar estructura reflexiva de nuestro ser nos permite hacernos cargo de la propia existencia. El yo se desdobla para contemplarse, para observarse, para hacerse cargo de sí mismo. De aquí la importancia de tener buenos amigos. Aquellos que son capaces de devolvernos nuestra propia imagen para que nos ocupemos de nosotros mismos, para que tomemos las riendas de nuestra propia vida, para que vivamos una vida humana buena. El caos circundante del tiempo que nos lleva se detiene en el encuentro con el amigo, se jerarquiza, se organiza, adquiere sentido. La filía, la amistad, tiene como fundamento esta percepción de la propia vida, esta contemplación de uno mismo catalizada por el mundo de representaciones que construimos junto al amigo, que es el otro yo. De esta forma nos dotamos de un mundo, de un cosmos frente al caos, de un orden frente al desorden. Solo de esta forma alcanzamos el reino de la libertad de ir más allá del sentir y más allá del pensar, para sentir el sentir y pensar el pensar, para contemplarnos y elegirnos, para observarnos y superarnos, para crearnos a nosotros mismos, para corregirnos a nosotros mismos, para inventarnos a nosotros mismos, para adueñarnos de nosotros mismos. El lamento aristotélico, no hay ningún amigo, es el de la palabra amiga en espera, el de la familiaridad no reconocida, el de la amistad ausente.
¿Cuántos somos?, se pregunta Derrida. ¿Cómo contar a los amigos? ¿Qué ocurre si la amistad rebasa la frontera de la familiaridad, de la fraternidad, del amigo como hermano? ¿Qué sería la política de un tal más allá del principio de fraternidad? ¿Merecería todavía el nombre de política?, se cuestiona Derrida. Si Aristóteles nombra a los amigos, oh amigos míos, cuando no hay ninguno, ¿de qué el lamento? ¿De qué la queja? ¿Qué se ha perdido en la ausencia? No hay ningún amigo. Quizá la posibilidad de unas políticas de la amistad más allá del principio de fraternidad. Se trata de una herida en la desemejanza, una diferencia al interior de la familiaridad, la desemejanza de la alteridad. Aunque, se lee en el Lisis, lo opuesto es lo más amigo de lo opuesto. Sócrates, el persistente, busca. Sócrates ejercita incansablemente la amistad filosófica. Una amistad que demanda, en tanto práctica específicamente filosófica, la desnudez y el esfuerzo, vaciamiento y ejercitación, en un proceso de asimilación progresiva del pensamiento al ser y, por tanto, de mejoramiento del sujeto, dice el profesor Vares. Este mejoramiento registra un movimiento íntimo del ser en orden a su virtud propia, que en Sócrates Platón no es otra sino la sabiduría, un dinamismo concretado en el precepto délfico del gnosis autón, del conócete a ti mismo. El sí mismo será examinado, explorado, tanteado, el sí mismo y el de los otros, indagación y examen como forma de vida digna de ser vivida. El conocimiento de sí se inscribe en un ejercicio de sí, en una filosófica práctica de sí. Y la sabiduría se comprenderá como sofrosine, como adueñamiento de sí, como gobierno de sí. Esta figura de la práctica filosófica aparecerá como encargo de toda una existencia en la apología. ¿Por qué el Alcibíades y la Carta Séptima? La verdadera razón, porque Manuel Vela me llama y me pilla leyendo la hermenéutica del sujeto, que todavía nombraba Adolfo, ¿verdad? Y digo, coño, pues esto, ¿verdad? No era porque yo fuera especialista en ello, pero me estaba apasionando la lectura, y esa es la razón profunda y verdadera. Luego vienen las justificaciones racionales, que son las que voy a decir ahora, ¿no? Pero esa fue la razón verdadera del por qué el Alcibíades y la Carta Séptima. No voy a entrar en problemas filológicos porque no soy filólogo y no los domino, ¿verdad? Quizá los que hay aquí podáis aclarar cosas sobre la autoría y los problemas de aceptación del Alcibíades y la Carta Séptima como textos platónicos. Pero bueno, a mí me parece que hay una opinión general en la antigüedad de aceptación de estos textos, ¿no? En Jámblico, por ejemplo, en Proclo, en Albino, donde encontramos, por ejemplo, en Jámblico la precisión de que en el Alcibíades, dice, todo Platón está contenido en forma germinal, ¿no? Albino lo propone además como puerta de entrada al programa de estudios de la academia. De alguna manera el Alcibíades actúa como una especie de pórtico, ¿no?, de entrada privilegiada, ¿no?, para la vida filosófica de la que Sócrates no ve posible prescindir. La Carta Séptima, pues bueno, ya sabéis también toda la polémica que hay al respecto, el otro día incluso se nombró de que igual ni es platónico estas cosas. Yo para lo que voy a hacer, voy a ignorar todo esto y voy a ir al contenido de los textos más que a su forma, aunque también la tendremos en cuenta en un momento. Pero bueno, Guthrie, por ejemplo, dice que nadie podría haber escrito este texto sino Platón, ¿no? Sobre todo la digresión filosófica que hay ahí en medio, es prácticamente implantable que no fuera Platón, o al menos alguien muy cercano, ¿no?, a la filosofía platónica. Con lo cual nos encontraremos con un texto de casi un testamento, ¿verdad?, del pensamiento platónico, y además dicho por primera vez, citar y poder decir después, dice Platón, ¿no?, que te quedas tranquilo, porque en todo lo demás nunca lo puedes decir. Ahí sí, parece que si fuese así, que fuese de Platón, podríamos afirmarlo. Bueno, en cualquier caso, auténticos o no, hay toda una vida filosófica entre ambos textos, entre el pórtico y el testamento, una especie de camino psicagógico desde la investigación de la naturaleza del sí mismo en el Alcibíades
al vivir cotidianamente de modo que llegara a ser cada vez más dueño de sí mismo, que leemos en la carta séptima de Platón. Desde la sabiduría inscrita en la investigación de sí mismo que proclamaba Heráclito, me investigué a mí mismo, la aparición del precepto délfico, del conócete a ti mismo en la filosofía, lo hace alrededor de la figura de Sócrates. Gnosis Eudón, emparentado, subordinado, acoplado, dice Foucault, al principio de inquietud de sí, del cuidado de sí, de la epimeleia, que nombrabas tú el otro día, Eudón, ¿no? Él mismo, Sócrates, lo toma como misión divina, dice, eso es lo que me ordena el Dios. Y como misión política, dice, nunca fue nada más beneficioso para la ciudad que mi celo en ejecutar esa orden. Cuídense de ustedes mismos, y si lo hacen, Sócrates les interrogará, Sócrates les examinará, Sócrates discutirá a fondo con ustedes sobre ello, acompañará a sus almas a hacerse dueñas de sí mismas cotidianamente en el día a día, donde se ejercita la vida examinada, la vida filosófica. Nada más beneficioso para la ciudad que el cuidado de las almas. El Alcibíades y la carta séptima configuran toda una didáctica de la filosofía. La transformación del sujeto mediante el ejercicio filosófico, mediante la práctica filosófica, que en Platón querrá ser discurso dialogado que apela e implica la totalidad del ser, de los interlocutores que toman la palabra y también los silencios, y buscan amistosamente la verdad y el bien, para alcanzar la justicia de la ciudad. Sócrates será el aguijón, el tábano impenitente, como su daimon lo era para él. Sócrates, el que despierta, pues para los que están despiertos hay un cosmos único y común, decía Heráclito. Sócrates, el que despierta la vida filosófica a Alcibíades, el amado. La misma pulsión que llevará a Platón a Sicilia frente a una naturaleza dispuesta a la búsqueda filosófica y que desdeñará a quien no la considere más que un discurso sin vida. Foucault pasa de puntillas por el comienzo del diálogo Alcibíades. Primeras páginas, 4 o 5 primeras páginas. Se encuentra Foucault deseoso en su reflexión, de la hermenéutica, ¿verdad?, de centrar el tema en la noción de cuidado de sí. Por otro lado, el núcleo también de lo que vamos a decir aquí, el núcleo de la idea de práctica filosófica que venimos a exponer aquí. Pero con la habilidad característica de Platón para los escenarios y las condiciones del diálogo, me parece que en esas 4 o 5 primeras páginas se introducen ciertos elementos que actúan como fondo, como condición de toda la conversación que van a mantener Sócrates y Alcibíades. Sócrates está enamorado de Alcibíades. Su amor por él cambia de rostro precisamente en el diálogo en el que estamos a punto de asistir. El amor de Sócrates había sido un amor silencioso, con una sorprendente presencia del enamorado, callada, allí donde estuviera el amado. Alcibíades, dotado por la fortuna de un estatus privilegiado y de una naturaleza espléndida, es bello. Sus disposiciones naturales, su jerarquía social, forman junto a su belleza la combinación de la que surge la fuerza y la derrota de todos los que le pretenden, dominados y supeditados a su superioridad. Sócrates, el enamorado, guarda silencio. Observa. Se hace presente sin la palabra, contempla al amado y su arrogancia, calla ante la vanidad, pues ante la vanidad no cabe palabra. El amor contempla, presta atención al objeto de su amor y de pronto aparece el habla. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué conduce a Sócrates y a su amor del silencio al habla? Sin duda, Alcibíades se marchita, ha envejecido y entra en lo que Foucault llama la edad crítica, los 20 años. Y los enamorados comienzan a abandonarlo. Pero no Sócrates. Se abre un resquicio, una especie de grieta en la vanidad plenipotenciaria de un muchacho insatisfecho al que ya no basta ni su estatus ni su fisis. Es cierto, Alcibíades tiene algo en la cabeza, como dice Foucault. Pero, aun siendo así,
no podemos ignorar lo que dice el texto, por más que Foucault diga lo que diga. Y el texto dice: a lo largo de tantos años, dice Sócrates, ni siquiera te dirigí la palabra. Se trataba de un impedimento divino. El silencio se le impone a Sócrates. El enamorado calla. Se trata de una prohibición, de un veto divino, de una palabra ausente que interrumpe el discurso, que apaga el habla, pero que incita a la contemplación, a la escucha. Sócrates contempla y Sócrates escucha. El silencio socrático no es desaparición, sino presencia, más plena si cabe aún. Práctica de la escucha de sí, de la que acabará hablando en el diálogo con Alcibíades, y ejercicio activo de desobjetualización en la relación amorosa. Sócrates no habla advertido por su divinidad interior, pues Alcibíades no escucha. El dios no permitía que te hablara para evitar que lo hiciera inútilmente. Se lee un poco más adelante. Sócrates se escucha, obedece, oboedire, del audire latino, se escucha, cumple la voluntad de quien manda, escucha su voluntad y guarda silencio. No sale ni victorioso ni derrotado de la batalla con quien no se deja vencer por ningún amor, porque no entra en esa batalla, no se objetualiza en ella. Su Dios le ha advertido y él ha escuchado. Él se ha escuchado. Alcibíades está sordo. Su vanidad es su parloteo, que le vuelve inaudible. Pero ¿es suficiente el cuerpo que se marchita de Alcibíades y su insatisfacción que le empujará a ambicionar el gobierno de la ciudad para comprender el paso adelante en la palabra de Sócrates? Me parece que ni el cuerpo ni las aspiraciones de Alcibíades justifican por sí solas la condición sin la cual el diálogo al que asistimos no se daría. Sócrates, el texto platónico, nos lo vuelve a señalar. El Dios ahora me ha dejado en libertad para hablar porque ya estás dispuesto a escucharme. Una vez más, la acción socrática, el acceso al diálogo con Alcibíades, procede de la escucha íntima, origen borrado o ausente de la acción, pero desde la que ésta se realiza. El silencio contemplativo cede el paso a la palabra dialogante como dos acciones que proceden del mismo lugar. Y además, señala que no es lo determinante que Alcibíades algo tenga en la cabeza, como dice Foucault, en relación a sus aspiraciones de gobernar Atenas, sino que lo decisivo es el cambio de orientación, la transformación de su disposición a la escucha. Alcibíades está dispuesto a escuchar a Sócrates porque está dispuesto a escucharse a sí mismo, más allá de sus ventajosas disposiciones naturales y sociales, más allá de su cuerpo y de su dote. No en vano, Sócrates señalará y exigirá para el desarrollo del diálogo la necesidad de tal disposición a la escucha, que acabará, como ya la practica el propio Sócrates, en dos direcciones, exterior e interior. Así, Sócrates pedirá hasta en 3 ocasiones en el texto ser escuchado con paciencia, 104d, disposición a la escucha, 104e y 105e, o responder a las preguntas, 106b. Sin duda, la edad crítica del Eros de Alcibíades y sus ambiciones políticas han cambiado las condiciones, eso está claro. Pero ello no implica una transformación de Alcibíades, salvo la disposición a la misma, la disposición a la propia transformación, la disposición a comprender y a comprenderse. Y esto, precisamente, el conocimiento de sí, el cuidado de sí, tema al que abocará el diálogo, ya juega su papel desde la primera línea del texto platónico. Disposición al conocimiento transformador, no se señalará suficientemente como petición de principio,
no solo de la Alcibíades, sino de los diálogos y textos que reconoceremos precisamente por esta peculiaridad como platónicos. Alcibíades reconoce su aspiración a comparecer ante los atenienses y ocuparse del buen consejo de la ciudad. Posee el estatus y posee la fisis necesarios. Pero ¿conoce lo que es mejor para Atenas? Comienza así el desarrollo de un típico momento del diálogo socrático que acabará afirmando y reconociendo la necesidad de una tecne más allá del estatus y de la fisis, y la ignorancia de Alcibíades precisamente a ese respecto. Conocemos bien el discurrir de estos fragmentos dialógicos, constituyen, lo sabemos, el genuino aporte socrático al método, al caminar crítico del que fue maestro. Sin embargo, no me resisto a señalar algunos aspectos relevantes para nuestro asunto de la práctica filosófica y que tienen implicaciones directas con el conocimiento y el gobierno de sí a lo largo de todo el pensamiento socrático-platónico, es decir, en su misma concepción de la filosofía. Lo voy a sintetizar a lo largo de dos ejes. Un primero, que tiene que ver con el trabajo, con las creencias, y un segundo que tiene que ver con la búsqueda de la virtud. ¿Qué es lo mejor para la ciudad? El arte del buen consejo político, requiere de este conocimiento. Y como en toda tecne, lo mejor es lo que se hace de acuerdo con este arte. Sócrates cuenta con la disposición de Alcibíades a la escucha, como dijimos antes. Alcibíades responderá a las preguntas. La tarea en este momento es identificar lo que Alcibíades dice saber acerca del arte del buen consejo, del arte político, del gobierno de los otros. Tras acordar que lo mejor para la ciudad es lo más justo, Sócrates pregunta por el origen de este saber, de ese conocimiento que Alcibíades dice poseer, si es que lo ha aprendido de algún maestro o lo ha aprendido de sí mismo. No cuestiona Sócrates acerca del contenido del juicio, al menos de momento, sino lo que cuestiona es sobre su procedencia, sobre el momento en que la interioridad de Alcibíades se vio modificada por la adquisición de tal conocimiento. Es decir, se pregunta por el momento de una emergencia en la interioridad. Con este giro, Sócrates desplaza el problema de lo justo en el orden político a un problema del sujeto Alcibíades. Del sujeto Alcibíades en relación al origen de lo que dice saber y que le permitirá dirigirse y presentarse, si eso es posible, ante los atenienses. Querer aprender es requisito de todo aprendizaje. Aprendizaje que se produce del no saber al saber, ¿no? De la ignorancia al conocimiento. Sócrates invita a Alcibíades a señalar ese momento de tránsito. El tránsito de su ignorancia respecto a lo justo, respecto a su saber acerca de lo justo. Este conocimiento de la justicia no lo buscó en ningún maestro, solo lo hubiera buscado si hubiera querido ignorarlo. Y se muestra incapaz de señalar el momento en que lo ignoraba y pasó a conocerlo por sí mismo. Alcibíades, desesperado, dice que lo aprendió de la gente, como el griego, como el habla griega. Sócrates reconoce la transmisión del griego señalando que solo se transmite aquello que se sabe, y señal de ello, la señal de sabiduría, es que no hay discrepancia respecto a lo enseñado o transmitido. Pero, ¿está la gente realmente de acuerdo en qué es lo justo y lo injusto? El bello Alcibíades, dice Sócrates, no sabía pero creía saber y estaba dispuesto a comparecer en la asamblea para dar consejos a los atenienses sobre cosas que ignoran. 113b. Pues bien, en este desarrollo encontramos algunos elementos interesantes. Lo que cree saber, el conjunto de creencias que configuran el mundo de Alcibíades, no solo se desvelan al fin como ignorancia, sino que actúan como obstáculos activos y efectivos de la misma posibilidad del conocimiento, impedimentos para la investigación y para el conocimiento. La ignorancia no solo lo es acerca de lo justo, aquello de lo que se habla en el diálogo, sino acerca de la propia ignorancia, manifestada, concretada en la adherencia, en la adhesión de Alcibíades a sus propias creencias. Ignorancia de la ignorancia, pues se cree saber. Con esto, tomar conciencia de la propia ignorancia no se significa únicamente el reconocimiento del no saber acerca de un tema, asunto de lo que se habla, sino que se enfoca a la conciencia de sí como ignorante.
El trabajo de examen crítico de las creencias, como bien supieron ver después los estoicos y su análisis de las representaciones, afecta en último término a la creencia acerca de lo que se es. Lo que se pone en juego no solo es aquello de lo que se habla, sino propiamente lo que habla. El ejercicio, la práctica de las preguntas y las respuestas socráticas, en su fase irónica, va más allá de un reconocimiento meramente discursivo, con la riqueza que éste tiene de agudeza lógica, para completar el movimiento con la transformación de la mirada del interlocutor. Alcibíades no solo toma conciencia de que no sabe responder a la pregunta sobre lo justo, sino que contempla el desgarro que comienza a producirse entre sus creencias y la identificación de su ser con las mismas, su mirar a través de ellas. La ironía socrática apela al lugar desde el que se habla, el sujeto en términos modernos, que se revela sorprendentemente como vacío tras el trabajo de examen de las creencias. La conciencia de la vanidad del creer saber provoca un terremoto interior en el interlocutor que alcanza a poner en duda su propia identidad. Se pasa en este movimiento, en este desplazamiento, a la pregunta por uno mismo y por la vida asociada a los juicios ignorantes que nos constituyen y que de pronto se perciben como un vacío, como un mundo que se vacía. En el diálogo, Alcibíades, trastornado y confundido, y un instante antes de reconocer que no sabe ni lo que dice, en 116, todavía elude la responsabilidad sobre sí mismo, es decir, el responder de sí, diciendo que es Sócrates y no él quien afirma que Alcibíades no conoce lo justo y lo injusto. Tengo la impresión de que es en este momento del diálogo, y no en el asentimiento final del reconocimiento de la ignorancia de Alcibíades, cuando Alcibíades comienza a vislumbrar el vacío que se está abriendo en su interior. Su respuesta ya no tiene como contenido lo justo o lo injusto, o de quién lo ha aprendido o quién lo ha dejado de aprender, sino su respuesta lo que contiene es el miedo al vacío que comienza a percibir. De aquí la ilusión del sujeto de la ignorancia. Afirmará que es Sócrates el que dice que no es probable que Alcibíades conozca lo justo y lo injusto, ya que no lo ha aprendido de nadie ni lo ha averiguado por sí mismo. Pero el ejercicio no termina ahí, sino en la conciencia de ser sujeto de la ignorancia. Sócrates insistirá y demostrará que no es él quien afirma o niega en la sucesión de respuestas a las preguntas socráticas, sino el propio Alcibíades. Y es él, Alcibíades, quien es sujeto ignorante de su propia ignorancia, concretado en el asentimiento acrítico al mundo de representaciones o creencias que se le desvela como vacío. ¿Has oído estas palabras, dice Sócrates, de tu propia boca y no de la mía? No soy yo el que hace tales afirmaciones, sino tú. La ironía socrática consigue la traslación del asentimiento acrítico a lo que se cree saber y la identificación imprudente con el parloteo contradictorio que emana del mismo, al vacío silencioso del que reconoce no saber, a la distancia respecto a sí mismo, a una especie de desdoblamiento en la que se revela un sujeto vacío que contempla la futilidad de sus creencias acríticas. El discernimiento crítico del juego socrático de preguntas y respuestas trasciende el parloteo en el silencio de la escucha. Y todavía habrá una resistencia última de Alcibíades introduciendo el clásico tema platónico de la diferencia, si es que la hay, entre lo justo y lo conveniente, entre justicia y utilidad. Todos, dice Alcibíades, todos los atenienses saben que lo justo no siempre es conveniente, ¿no? Bueno, no nos detendremos en este asunto que es de sobra conocido, y siempre la respuesta es la misma, ¿no? Sino en la peculiar sugerencia socrática que no aportará doctrina alguna al respecto sin un intercambio de papeles. ¿Qué va a hacer Sócrates ante esta propuesta? Bueno, venga, Alcibíades, toma tú las riendas de las preguntas. Toma tú las riendas. Y yo, Sócrates, responderé. Pues una buena prueba del saber, se lee, de los que saben cualquier cosa, es ser capaces de conseguir que también otro sepa. También lo decían los estoicos.
Condúceme, dice Sócrates a Alcibíades, le espeta a Alcibíades. Acompáñame al descubrimiento de ese saber que dice que lo justo a veces no conviene. Practica conmigo, como ejercicio antes de presentarte a la asamblea. Lo que aprende uno, lo que tiene que aprender mucho lo puede aprender uno, así lo dice también el texto, ¿no? Alcibíades está confuso, está aturdido y se muestra incapaz de ese ejercicio. Sócrates lo que está haciendo es ponerle de nuevo ante sí mismo, aunque Alcibíades pretendiera esconderse o escabullirse tras la costumbre, la tradición o la sabiduría colectiva de los atenienses que identifican justicia y utilidad. La apuesta de Sócrates, una vez más, es sé tú mismo. En esta conciencia de la propia ignorancia, se libera al sujeto de la tonsura de la esclavitud, se lee, que supone la ignorancia peor de todas, la del que cree saber y además que no necesita de formación. Te lanzas a la política, dice Sócrates, antes de recibir formación en ella. Y no eres tú solo, sino la mayoría de los que gestionan los asuntos de nuestra ciudad. La conciencia de la propia ignorancia aparece así como oportunidad, como espacio de posibilidad, como condición de posibilidad de conocer y conocerse ante la clausura de la creencia crítica. Se presenta como disposición a la virtud, a la disposición a ser lo que se es. El segundo eje tiene que ver precisamente con el problema de la virtud. ¿A qué virtud aspiramos? Se lee en 124e. En la Apología, un texto muy bien conocido por todos, dice: mi buen amigo, siendo ateniense, de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y en cambio no te preocupas ni te interesas por la inteligencia, por la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible. Sin duda, reconocemos en estas palabras la actitud socrática de identificación entre virtud y verdad, el impulso a la excelencia, a ser lo mejor posible con el conocimiento. Pero el sesgo socrático ya ha quedado señalado en la reflexión anterior. El examen crítico de lo que se cree saber objetiva mi mundo de representaciones y me invita a adoptar la mirada libre, ahora sí, del sujeto. La aspiración virtuosa emana de la propia búsqueda de la excelencia. La virtud en Sócrates sigue siendo autodescubrimiento, un délfico gnosis autónomo. La virtud, así, no está predefinida, ni es asimilable a un deber ser prevalente. El trastorno de Alcibíades ante el vacío de su no saber no se produce por un desajuste respecto a un ideal de sabio virtuoso al que no correspondería con su ignorancia recién descubierta, sino que el trastorno lo provoca el propio vacío, el abandono de la seguridad que proporcionaba la propia creencia. Para ello, Alcibíades tiene que salir de su mundo de creencias que identifica con lo que cree ser, para adoptar la mirada de un sujeto desobjetivado, no individualizado, ni particularizado por sus representaciones. Por ello, el diálogo derivará hacia la centralidad del conocimiento por sí mismo y la indagación de la naturaleza de ese sí mismo. La aspiración virtuosa vendrá a ser práctica de sí, instruirse, perfeccionarse, ejercitarse, entrenarse. Abrir un proceso de perfeccionamiento en lo que se es, que ya comenzó con el despojarse de lo que no se es en el trabajo con las creencias. Así, la búsqueda de la virtud política, la de los capaces de gobernar la ciudad, remitirá a la preocupación por sí mismo, al arte del cuidado de sí que nos haga mejores a nosotros mismos. Y con ello entramos en el núcleo de la reflexión de Alcibíades y el de la nuestra. Sócrates señala atinadamente que en la batalla política lo único digno de consideración entre los griegos y en lo único que puede confiar Alcibíades y enfrentarse a los persas y esas cosas y a esos otros reyes de otros lugares, ¿no?, es en el esmero y en la destreza. Esto es lo que tienen los griegos, la aplicación, la epimeleia y la tecne. Ante todo, debe, como hemos señalado, instruirse, perfeccionarse, entrenarse. Se lee en 123e. Aprendizaje, cuidado y ascesis. ¿Y qué es lo que hay que aprender?
de qué hay que cuidar, a qué hay que aplicarse, qué es lo que hay que ejercitar. Es en este contexto donde aparece la primera mención en el diálogo al precepto délfico Gnosis Eutón como consejo de prudencia, en primer lugar. Así lo señala Foucault. Se trata de reconocer los límites. Muchacho, date cuenta de que no tienes ni puta idea, me viene a decir Sócrates Alcibíades. Tienes una falta de formación evidente y no posees la tecné política que te permita afrontar el reto de la ciudad. Sócrates le muestra el recorrido de la ignorancia a Alcibíades. ¿Qué es gobernar bien la ciudad? Dice Alcibíades, la concordia, que todos se lleven bien, que no se odien entre ellos, estas cosas, ¿no? Y le pregunta sobre sí, ¿qué es la concordia? Alcibíades ya no puede más, está agotado del interrogatorio y le suelta. Ya ni siquiera sé lo que digo, dice, y es posible que sin darme cuenta haya estado desde hace tiempo en una situación bien vergonzosa, ¿no? Este es el puente entre la gobernanza de los otros y la necesidad de examinar el gobierno de sí. ¿Qué hay que cuidar? ¿En qué hay que ejercitarse? Ocuparse de sí mismo como modelo para el gobierno de la ciudad. Si en la República el gobierno de la ciudad lleva a comprender la conducción de sí, en el Alcibíades es la comprensión del autogobierno lo que nos lleva a comprender el gobierno de los otros. Alcibíades quiere ocuparse de la ciudad, pero desconoce cómo ocuparse de ella ni su finalidad, la concordia de los ciudadanos entre sí. Por ello debe ocuparse de sí mismo e investigar dos cuestiones. Una, ¿qué es ese sí mismo? Y aquí cito a Foucault, porque considero que en esta frase de Foucault está su tesis fundamental sobre el Alcibíades. ¿Qué es ese sí mismo? Auto. ¿Habida cuenta, dice Foucault, de que debes ocuparte de ti mismo? Pregunta, por consiguiente, atención a esto que dice Foucault, me parece interesantísimo, que no se refiere a la naturaleza del hombre, sino a lo que hoy llamaríamos la cuestión del sujeto. El ocuparse de sí se entenderá en Sócrates y Platón ineludiblemente ligado al conocimiento de sí, epimeleia e autou, como gnosis eutón. ¿Cómo pasamos? ¿Cuál es el tránsito de la consideración de sí mismo a la tecné necesaria para el gobierno de la ciudad? El saber de sí deberá implicar el saber sobre el buen gobierno. ¿Qué es ese sí mismo que hemos de cuidar y del que ha de cuidar Alcibíades? En el texto platónico, el cuidado queda inmediatamente remitido al conocimiento, el cuidado de sí al conocimiento de sí. Sin duda, esta preeminencia no es excluyente de otras prácticas que cuiden de lo que nos compete, de nuestras cosas. Perdón un momento, porque esto me está poniendo de los nervios. Ahora. Estaba diciendo, en el texto platónico, el cuidado queda inmediatamente remitido al conocimiento de sí. Y esta preeminencia, estoy diciendo también, no excluye los tipos de prácticas que hagan que cuidemos lo que nos compete, ¿no? Nuestras cosas, como dice el diálogo. Pero la forma específica del cuidado de sí por sí es investigación de sí mismo propuesta en el diálogo. El cuidado ya no solo atenderá a lo que nos pertenece, que podrá ser encargado a otros, sino que el cuidado se especificará en el conocimiento de sí respecto a lo que somos nosotros mismos, y no solo a lo que nos pertenece, no a nuestras cosas. Aquello que ya no podrá ser atendido sino por nosotros mismos y exclusivamente por nosotros mismos. Y que eso no lo podremos dejar en manos de otros. Esta especificidad socrática del cuidado de sí, a su vez, está ligada a la propia virtud, a la virtud propia, como dijimos. Cuidar debidamente algo, dice en el texto, es mejorar ese algo. Pero este impulso a la excelencia no sería o no se concretaría en el arte con el que pudiéramos mejorar cualquiera de nuestras cosas, sino con el que nos hiciera mejores a nosotros mismos, dice en 128e. Se impone en esta epimeleia e autou, pues un saber de sí, una investigación de lo que se es como práctica filosófica de sí. Conociéndonos, dice Sócrates, también podemos conocer con más facilidad la forma de cuidar de nosotros mismos, la forma de alcanzar la propia virtud, la transformación en lo que realmente se es,
un conocimiento que apunta al ser. Es conocida la fórmula de aislamiento, de acotamiento de este sí mismo a ser investigado que emplea Platón en el Alcibíades. Todos lo conocemos. En 129 se dice y dice: el que utiliza, dice Sócrates, el que se vale de, ¿no?, una cosa es distinto de la cosa que utiliza, de la cosa de la que se vale. Este es el principio que va a aplicar funcional para poder distinguir luego el sí mismo de aquello que utiliza. Así, no es lo mismo, dice, el instrumento que aquello que se vale del instrumento. Somos, por tanto, distintos del lenguaje que utilizamos, no somos lo que hablamos, no somos lo que pensamos, no somos lo que de alguna manera usamos o utilizamos, o de lo que nos valemos, sea esto lo que sea, pero eso no somos. Somos, siguiendo la intuición de Foucault, sujetos de la acción, sujeto que se vale de. ¿Y cómo se vale? Coño, mandando, gobernando, dice el texto en 130a. Por tanto, sujeto soberano. Aquello que somos gobierna. Es nuestro gobierno, nuestro arqué, nuestro principio rector. No muy lejos de esto andarán los estoicos con su hegemonicón. Por ello, de esta forma, el diálogo acabará acordando que no somos el cuerpo, no somos nuestro cuerpo, sino aquello que lo utiliza, lo que se vale del cuerpo, lo que gobierna y rige el cuerpo. Y se identificará de esta forma el sí mismo con el alma, como ya sabéis todos. Con el alma sujeto, añadimos algo, ¿no? Alma sujeto de la acción de gobierno. Ocuparse, cuidar el cuerpo está bien. No hay ninguna palabra en contra de esto en el diálogo, ni una sola. Pero cuidado, el cuidado del cuerpo no supone el cuidado de sí por sí, de uno mismo sobre sí mismo, auto, comprendido como conocimiento de sí. Y no lo supone porque el cuerpo y lo que a él se refiere, como dice en 139, entra en el ámbito de lo objetivable, de lo instrumental, como también entra en el lenguaje o el contenido de mis pensamientos, en tanto cosas de las que me ocupo, cosas de las que me valgo, cosas que utilizo y cosas en las que me particularizo. Esta es la noción del alma, del Alcibíades, la de alma sujeto. El texto apunta a identificar el alma con lo que no es objeto, ni instrumento, sino sujeto, y sujeto no objetivable, no instrumentalizable, sino condición de toda objetivación y de toda mediación. No aparece en este texto ni el alma prisionera del Fedón, ni el alma que hay que encaminar del Fedro, ni el alma que hay que armonizar jerárquicamente de la República. Cuando Platón o Sócrates, leemos en el seminario de Foucault, quiere identificar qué es ese autón, en la expresión ocuparse de sí mismo, en realidad quiere designar no una relación instrumental determinada del alma con el resto del mundo o el cuerpo, sino sobre todo, continúa Foucault, la posición de algún modo singular, trascendente del sujeto respecto a lo que le rodea, a los objetos que tiene a su disposición, pero también a los otros con los cuales está en relación, a su propio cuerpo, y atención a esto, y a sí mismo, dice Foucault. Trascendencia respecto a los objetos, trascendencia en relación al cuerpo y, sorprendentemente, trascendencia en relación a sí mismo. Tengo la impresión que este trascender y trascenderse, este delicado conocimiento de sí, en los términos en que se propone en cierto momento en el Alcibíades, es el que motiva la necesidad de una segunda vuelta, de una segunda investigación, de un nuevo bucle del texto, bien conocido, y que aparece un poco más adelante, entre 132d y 133c, y que podemos denominar, el que todos conocéis, como analogía de los ojos. Este fragmento, de vital importancia en la comprensión del logos del diálogo, si es que se puede hablar así, y en las consecuencias que se proyectan más allá de él en la filosofía platónica, aparece como resultado de una sospecha. Porque Sócrates en 132c dice: ¿acaso no comprendimos bien, dice Sócrates, el justo precepto de la inscripción délfica que hace un momento recordábamos? Es que no hemos entendido nada todavía. Pero que no ha entendido es él. Es el propio Sócrates, creo, ¿no? A Sócrates no acaba de satisfacerle la respuesta sobre el sí mismo alcanzada. Somos alma y no somos cuerpo. Esta no le satisface, no es suficiente todavía.
Al menos no le parece una definición, eso, suficiente. Esta insatisfacción la podemos seguir en 3 breves fragmentos que os voy a citar y donde aparece precisamente también la sospecha. En 129b dice: ¿cómo podría encontrarse la auténtica realidad? Tengo ahí porque creo que va por ahí la cosa. Porque si la conociéramos, dice, fácilmente descubriríamos lo que somos. Si conociéramos la auténtica realidad, nos conoceríamos a nosotros, pero seremos incapaces mientras lo ignoremos. En 130d dice: en primer lugar, había que someter a la consideración lo que es la cosa en sí. En cambio, ahora, tras la identificación del sí mismo con el alma, en lugar de la cosa absoluta en sí misma, hemos considerado lo que cada cosa es en particular. Y el tercer texto es el donde plantea realmente ya la sospecha. ¿Cómo podríamos saber con mayor claridad lo que es el en sí? Lo que es en sí, perdón. Porque al parecer, si lo supiéramos, nos conoceríamos también a nosotros mismos. Bueno, en estos 3 fragmentos que acabo de leer, podemos observar la secuencia que señala la falla, la insuficiencia de la definición alcanzada, la de somos alma y no cuerpo. La identificación del alma como el sí mismo solo responde a lo que cada cosa es en particular, no a su auténtica realidad, a lo que es en sí. La insatisfacción es la que se refiere a la particularidad del alma respecto al cuerpo y a su identificación con el sí mismo. Parece que el texto apunta a una superación de la particularidad, a un trascender lo particular que no se ha realizado todavía, al menos radicalmente, en la identificación del sí mismo con el alma de la dualidad alma-cuerpo. ¿Y qué motiva esta falta de precisión, dice en 130c, y falta de claridad? Parece Descartes, ¿no? En el texto que ya hemos citado hace un momento. Este esfuerzo de precisión y de claridad se va a convertir en la analogía de los ojos, un recurso analógico que vamos a encontrar en múltiples ocasiones, como ya lo nombrasteis vosotros el otro día, cuando parece que Platón, cuando se va a acercar en sus diálogos a hitos fundamentales de su filosofía, entonces, y se sugiere una especie de esfuerzo excesivo o suplementario al lenguaje, ¿verdad? Pues entonces utiliza este tipo de recursos. A mí me parece que es una de las causas de la utilización de este tipo de cosas. Y aquí lo que quiere hacer Sócrates es precisamente trascender esa particularidad. Bueno, todos conocéis el relato. Dice Sócrates, lo resumo brevemente. Reflexionemos juntos, ¿no? ¿Verdad? Le dice a Alcibiades. Y nos invita a nosotros también. Reflexionemos juntos. Y dice, transformemos el precepto délfico, el conocimiento de ti mismo, en un consejo dirigido a nuestros ojos, a nuestro ojo. Mírate a ti mismo, ¿no? Le dice. Sería la máxima ocular, ¿no? Mírate a ti mismo. Es decir, mira allí donde puedas verte a ti mismo. ¿Y qué objeto al mirarlo nos devuelve la visión de nosotros mismos los ojos? Pues está claro que el espejo. Estoy diciendo un resumen breve de la discusión o la conversación. ¿Y no se refleja el rostro del que mira en el ojo del que está enfrente? Y más concretamente en su pupila, de tal forma que el ojo que se contempla en otro ojo y pone su atención en la mejor parte de este, su pupila, se ve a sí mismo. No se verá si no mira a lo que le es semejante. En una versión del conocido, solo los semejantes conocen a los semejantes de los pitagóricos y cosas de esta. No se contemplará a sí mismo si dirige su visión a otra parte del cuerpo, a cualquier otro objeto que no sea mirar a un ojo, otro por cierto, y a la parte excelente del mismo, a la pupila, a la sede de la visión, a la sede de la facultad de la visión. Y este pedazo lo leo literalmente porque es chulísimo, me gusta mucho y lo leo. 133 veces, dice Sócrates: entonces, mi querido Alcibiades, si el alma está dispuesta a conocerse a sí misma, tiene que mirar un alma. Cuidado con esto, porque yo no lo tengo claro, habría que ver el griego, porque a mí lo del un alma y otro alma no está claro. Un alma. Y sobre todo a la parte del alma en la que reside su propia facultad, la sabiduría, o a cualquier otro objeto que se le parezca. Así pienso yo. Sócrates le responde a Alcibiades. Y Sócrates dice, podríamos decir que hay algo más divino, que esta parte del alma en la que residen el saber, Eidenai, y la razón, Phronein. No podríamos, dice Alcibiades. Y Sócrates responde,
es que esta parte del alma parece divina, y quien quiera que la mire y reconoce todo lo que hay de divino, un Dios y una inteligencia, también se conoce mejor a sí mismo, evidentemente, sin duda, dice Sócrates, porque así como los espejos son más claros, más puros y más luminosos que el espejo de nuestros ojos, así también la divinidad es más pura y más luminosa que la parte mejor de nuestra alma. Parece que sí, dice Sócrates, dice Alcibíades. Y Sócrates dice: por consiguiente, mirando a la divinidad, empleamos un espejo mucho mejor de las cosas humanas para ver la facultad del alma, y de este modo nos vemos y nos conoceremos mejor a nosotros mismos. Sí, dice Alcibíades. Este último pedazo está discutido, ya lo sabéis, porque parece que hay elementos neoplatónicos, o que aparece un texto de Eusebio y hay un rollo ahí. No, bueno, eso es lo de menos porque ya está dicho arriba, o sea, tampoco hay mucha discusión al respecto. Se habla de Platón, este pedacico, ¿verdad? Incluso hasta yendo ese fragmento, es claro, como afirma Foucault, que el texto hace sin duda del conocimiento de lo divino la condición del autoconocimiento. Esto lo dice Foucault y creo que es así, radicalmente así. El alma sujeto, de la que hablamos a partir de la regla de distinción entre lo que se vale de algo y el algo de lo que se vale, ha sido precisado en la analogía propuesta por el ojo y el alma. Precisión que pretendía, como dijimos, superar la particularidad, trascender la particularidad. Con la metáfora de los ojos, Platón radicaliza la posición de este sujeto rector o gobernante hasta desplazarla más allá de cualquier particularidad, no solo corporal, que ya fue rechazada con la identificación del sí mismo, sino también de la particularidad del alma, de esa otra parte que parece suponerse, aunque no explicitarse desde luego, y que es inferior, por oposición a la parte superior que identifica con el elemento divino, supraindividual, supraobjetivo, supraparticular. A modo de hipótesis, se me ocurre sugerir que no se habla, al menos eso parece, de una separación al interior del alma entre su parte divina y la que no lo es, en un sentido, digamos, ontológico, sino una distinción funcional, en la línea con la funcionalidad de la regla que permitió precisamente la diferenciación entre cuerpo y alma, por un lado, y en relación a que el alma se comprenda o no como reflejo de ese elemento divino. Se trata entonces de reconocer o no todo lo que hay de divino, como dice 133c, en saberse lo divino, entendido como espejo mucho mejor de las cosas humanas que decía el texto. No mirar a lo divino nos particularizaría. La opción de mirar otra alma como mediación en el conocimiento de sí mismo no se refiere a mirarse en la particularidad del alma de otro, a que ésta nos dirija o nos conduzca a lo que somos. No hay maestros de virtud. Los espejos son más claros, más puros y más luminosos que el espejo de nuestros ojos, afirma Sócrates. Mírate a ti mismo, en la divinidad espejo del alma, viene a decir. La mirada que nos proporcione el conocimiento de sí ha de buscar el reflejo supraindividual y supraobjetivo del espejo divino donde me miro, y que es vehículo, este sí, mediador, hacia mí mismo, pues es lo semejante. Mirar a la divinidad es verme y conocerme a mí mismo, desde donde me miro y veo, con una mirada desparticularizada. En eso parece consistir la iluminación divina de la que el sí mismo es reflejo, en la chispa de luz de una mirada trascendente a toda particularidad, a todo objeto, a todo instrumento, incluso a mi propia alma, en tanto que particular u objetualizable. La luz del espejo divino al que alude el texto es la de lo universal, la de la verdad contemplada, eidenai, y expresada, phronein, en el sí mismo vuelto hacia sí, hacia lo que le es propio y desde lo que mira. Conocerse mejor a sí mismo es reconocer lo que hay de divino, de supraobjetivo, de supraindividual en mi mirada, reflejo divino. Por ello, lo que soy es residencia del saber, eidenai, y de la razón, phronein, la excelencia del alma, su virtud, contemplación y discurso, ver y pensar, del sujeto que se sabe a sí mismo y se reconoce como sujeto desde el que contempla y desde el que piensa. Este conocimiento de sí, dice el texto, es sofrosine, que más allá de la moderación,
o de la sensatez apunta a la sabiduría moral, a la gobernanza de sí, al adueñamiento de sí, al autogobierno. El ejercicio socrático al que se somete Alcibíades no es una mera introspección acerca de las particularidades de las que se sirve su ser, sean corporales o sean mentales. Nótese que las creencias examinadas en la fase irónica del diálogo vienen a constituir estos contenidos particulares del creer saber y del creer saberse de Alcibíades. Es decir, hacer residir el sí mismo en otra parte o en algún objeto que en su propio ser, y así confundir creer saber con conocimiento. Este ejercicio tampoco constituye un mero consejo de prudencia para el acceso a la actividad política, aunque forme parte de la reflexión del diálogo. El ejercicio quiere acceder a un perfeccionamiento efectivo que transforme al sujeto Alcibíades. Es un ejercicio, una ascesis de la virtud de Alcibíades. Por ello, estas prácticas de la virtud son prácticas filosóficas. Me liberaré si tú quieres, Sócrates. No respondiste correctamente, Alcibíades. ¿Qué tengo que decir entonces? Tienes que decir si Dios quiere. Termino ya. 2 palabras sobre la carta séptima y lo dejamos. Foucault señala que hay diferencias absolutamente considerables entre Alcibíades y la carta séptima, hasta el punto de señalar una especie de división de la filosofía platónica, y así parecen justificarlo tanto sus seminarios como los propios textos platónicos. Pero lo que parece también al hilo de esta misma lectura es la profunda afinidad de sus preocupaciones y además la evolución, si es que puede decirse así, de las propuestas examinadas en Alcibíades en relación a la propia concepción de la filosofía como práctica, que creo que se radicalizan, y como autogobierno, como ascesis de sí mismo e incluso hacia la propia virtud. Vamos a ignorar aquí también todos los rollos biográficos y biopolíticos que aparecen en la carta séptima y nos vamos a centrar solamente en la digresión filosófica que aparece en el texto. La filosofía es un género de vida distinto. Y la carta no es solo una apología de las convicciones políticas de Platón, que lo es, sino un testamento, que diríamos hoy, vital y filosófico, si es que lo entendía de manera distinta a Platón. Se trata de vivir de acuerdo con la filosofía. Que mal nos suena esto. Pero Kant decía aquello de seguimos siendo unos soñadores por querer vivir como enseñamos. ¿No? Yo qué sé. La vida filosófica, como atinadamente ve Foucault en su posición logos ergon, no es para Platón mero discurso, parloteo, charlatanería, que no se atiene a la realidad de las cosas. El filósofo navega en una realidad cotidiana, inmerso en el día a día, en el que se inmiscuye, dedicado a sus actividades ordinarias, dice en la carta séptima, cualesquiera que sean, pero ateniéndose siempre en todo a la filosofía. Y sigue Platón, y a un sistema de vida cotidiano que le confiere sobriedad de una inteligencia despierta, memoria y capacidad de reflexión. El filósofo no abandona la caverna, sino que vuelve a ella con inteligencia despierta, memoria y razonamientos sobrios, sin el engolamiento del discurso vacío. El discurso filosófico es indisociable de la elección de vida, pues es su expresión. Pero no es filosofía para Platón el reduccionismo discursivo, sin ergon. Y no hay ergon filosófico sin vida, sin práctica filosófica. Por ello, la filosofía requiere trabajos y esfuerzos. Y solo el que escucha, solo el que está en disposición a la escucha filosófica de sí, solo el que Platón entiende por verdadero filósofo, esta vida que se hace camino le parece maravillosa. Dice el texto. Es capaz de seguir, continúa Platón, todas las prácticas necesarias para una actividad filosófica. Por sus hechos los conoceréis, no por sus discursos, en tanto no constituyan discursos de vida. Esta es la prueba discreta que Platón propone para distinguir el trigo de la paja, para comprobar la disposición a la parresía, al decirlo todo, y en todo caso, y al decir veraz, como acción del hombre libre que Platón identifica con el filósofo, con el que opta por la vida filosófica como origen del discurso, o bien la otra alternativa, la de la arrogancia, del parloteo, de la charlatanería,
del vivir reducido a fórmulas, al barniz de las opiniones de los que ya están convencidos de haber aprendido ya bastante de todo. Decían que Dionisio el joven estaba inflamado como fuego por la filosofía. Platón pronto comprobó que la vanidad no había dejado de anidar en una naturaleza que no estaba del todo impedida para aprender, pero que estaba atiborrada de ideas filosóficas malentendidas. Una vanidad que, como en Alcibíades, aparece como obstáculo para el acceso del conocimiento y lo hace creer estar suficientemente informado. Ser escuchado, dice Foucault, y hallar en el oyente la voluntad de seguir el consejo que ha de dársele. Tal es la primera condición del ejercicio del discurso filosófico como tarea, como trabajo, como ergon, como realidad. Pero lo que convenció definitivamente a Platón de la inadecuación del viaje a Siracusa fue el que hubiese escrito el tratado famoso sobre filosofía y principios elementales, el señor Dionisio, el joven. Sobre cosas, dice Platón, por las que yo me intereso. La invectiva de Platón contra la escritura acerca de estos temas es más una advertencia contra el parloteo, la charlatanería de las creencias y el barniz de las opiniones que una reivindicación de la voz, por más que diga Derrida. Dice Platón que no hay ni habrá nunca obra mía que trate de estos temas. Estas palabras se nos clavan, ¿no? En una afirmación que nos sorprende, pero que no resta valor a sus diálogos escritos, pues estos siguen cumpliendo la función que probablemente les encomendara. Una exposición en un conjunto de fórmulas de una doctrina pretendidamente filosófica, como eran los escritos de Dionisio y de otros, sino un instrumento de formación en el vivir filosófico para uso de las escuelas, donde se complementa la lectura de los diálogos con una larga convivencia con el problema, como dice en la carta séptima, y después de haber intimado con él, de repente, como la luz salta de la chispa, surge la verdad en el alma y crece en ella espontáneamente. No es contra la escritura, ni contra la oralidad, ni a favor de una ni a favor de la otra, por lo que Platón preserva la vida filosófica del discurso humano. Así dice en el propio texto: si hubiera creído que podían expresarse satisfactoriamente, dice cuando escriba al vulgo por escrito u oralmente. ¿Qué otra tarea más hermosa habría podido llevar a cabo que esta? Que transmitir estas cosas. Dice, no. La reserva platónica de la filosofía es una reserva para la escucha de sí mismo, para la disposición a la escucha, como lo fue para Alcibíades, como hemos visto, y como lo hubiera sido para Dionisio si no hubiera sido tan cabezón. La filosofía es ejercicio, práctica, trabajo, esfuerzo, ergon, vida, convivencia, para hacernos dueños de nosotros mismos, para el descubrimiento de la verdad, sí, con alguna pequeña ayudita, ¿no? Dice Platón, dice en el texto, con unas pocas indicaciones para los dispuestos a la vida filosófica. Todos los que han escrito sobre estos mismos temas, ni ellos saben quiénes son, dice la carta séptima. Los que han escrito y los que vocean, porque da igual vocear que escribir, en el mismo sentido. No es el de la escritura o la oralidad el asunto. El asunto es la banalidad del discurso autocomplaciente y desapegado, desgarrado del vivir filosófico cotidiano, del ejercicio filosófico de sí sobre sí, todos los días, y poniendo como delante la filosofía. El asunto es lo que da origen a la famosa y difícil digresión filosófica. Comienza Platón por indicar tres elementos para la producción del conocimiento: el nombre, ónoma, la definición, logos, en tanto que compuesta de nombres, de sujetos y predicados, ¿verdad? Y en tercer lugar, la imagen, el eidolon. Pero en el conocimiento de la realidad en sí, ninguno de estos tres elementos representativos le ocurren a lo real. Son incluso, dice, contrarios, en 343a. Contrarios a lo real. Pertenecen a un orden ajeno, heterogéneo, distinto de lo real. Pero además de estos tres, encontraríamos un cuarto elemento en el que Platón incluye episteme, ortodoxa y nous. Así, conocimiento, opinión recta, verdadera e intelección. En este cuarto orden de elementos del conocimiento entramos ya en el alma, abandonando las voces y las figuras. Pero a pesar de todo, el cuarto elemento es distinto del quinto, lo en sí, lo real propiamente. El acceso a este quinto elemento se presenta pues como objetivo de la búsqueda del alma, pues busca conocer, dice Platón, no la cualidad, sino el ser. Sin embargo, los cuatro elementos reseñados solo ofrecen la expresión, la manifestación, la cualidad del ser, pero no el ser mismo. Platón reconoce la necesidad de captar los cuatro elementos, en todo caso para la participación del quinto, pero los intentos de expresión, tanto de la cualidad como del ser, acaban en las limitaciones de la representación lingüística.
de las palabras. Acaban estos 4 elementos siendo defectuosos por naturaleza, dice Platón. Solo uno de los elementos del cuarto orden se halla próximo al quinto, el nous, que mantiene semejanza y afinidad con el quinto, alejado pues de la episteme y de la ortodoxa, y cercano por fin al ser mismo. El texto parece indicar que es en la disposición contemplativa del nous donde únicamente se puede producir la chispa de la verdad en el alma. Y lo puede hacer a pesar de la defectuosa naturaleza de los 4 elementos y sus limitaciones expresivas. A fuerza, dice en el texto, de manejarlos todos subiendo y bajando del uno del otro, y cuando después de muchos esfuerzos han hecho poner en relación unos con otros cada uno de los distintos elementos, nombres, definiciones, percepciones de la vista y de los demás sentidos, cuando son sometidos a críticas benévolas, esto es muy importante, en las que no hay mala intención al hacer las preguntas ni las respuestas, entre lo heléntico y lo erístico, ¿verdad?, surge, dice, de repente la intelección y la comprensión de cada objeto con toda intensidad de que es capaz la fuerza humana. Frotar los nombres, frotar las definiciones, las imágenes, los razonamientos, frotarlos como se frotan los maderos que hacen saltar la chispa del fuego para de pronto y de repente iluminar la oscuridad. Así la verdad crece espontáneamente en el alma. Aún una sola precisión. Es importante recordar que Platón reserva este esfuerzo, este ejercicio propiamente filosófico, tanto al objeto como al espíritu bien constituido. De nuevo, la cautela platónica insiste en la aptitud natural, que no es suficiente pero sí necesaria, y lo que llama la armonía con la justicia y las demás virtudes. Ya vimos en la lectura de Alcibíades en qué se resolvía tal armonía: el conocimiento de sí por sí, como sofrosín, como autogobierno, como sabiduría moral. En la carta séptima, solo la aptitud natural y la afinidad espiritual pueden permitir conocer lo verdadero y lo falso del ser entero, dice en 344b, la unidad de lo real. Tal afinidad, junto a la inteligencia y la memoria, que se da en la elección vital de la filosofía como práctica de sí, como conocimiento de sí y de la propia virtud. Frente a la escritura y la oralidad, lo que se recusa es el mero discurso sin trivé, sin roce, sin práctica, sin entrenamiento, sin ejercicio, sin esfuerzo, sin la relación laboriosa de sí consigo, dice Foucault. La debilidad del discurso, pretendidamente filosófico, escrito u oral, reside en su distancia con la vida filosófica, con el trivé filosófico, con la práctica filosófica. Sin duda, lo propiamente filosófico, y ahora sí termino, es el conocimiento de la realidad, del quinto elemento. Como en el Alcibíades, tal conocimiento es inmediatamente contemplativo. Como en el Alcibíades, tal conocimiento es iluminación de lo semejante por lo semejante. Como en el Alcibíades, el Platón de la carta séptima hace saltar la chispa tras el frotarse de los logos y tras la discusión amigable, tras la crítica honesta de las preguntas y las respuestas, tras una larga convivencia con el problema. El crecimiento de la verdad tras la intuición de lo real transforma el discurso, espontáneamente, como transforma al sujeto del discurso, o precisamente por ello. El acto contemplativo, sobre todo en la radicalidad del conocimiento de sí, transfigura el acto discursivo. Sin duda, las limitaciones que Platón atribuye al lenguaje de palabras, no queda soslayado. Pero a la manera wittgensteiniana, si lo real es indecible, al menos se puede mostrar. Lo indecible no es lo inaccesible, pero sí en Platón objeto de contemplación, de noesis, que es al mismo tiempo transformación del sujeto en lo que es, en lo que se es. Por ello no hay peligro, dice Platón, de que se olviden estas verdades una vez que han penetrado en el alma, porque se han convertido en experiencia vivida. La vanidad del discurso, que pretende decir lo real sin saberse, sin saber de sí, se transforma en la disposición a la escucha filosófica, a la escucha de sí, en humilde ejercicio, en trivé, en roce dialéctico, en práctica filosófica, perseverante arriba y abajo, cotidianamente, día a día, en una vida, dice Platón, entregada a la sabiduría y a la virtud, en una vida transformada. Estoy de acuerdo con el profesor Bares en que la contemplación no está separada del discurso, sino que está presente en todo lo demás, en lo que podemos identificar como el movimiento dianoético y discursivo verdadero, epistémico, en el frotarse de los 4 elementos. Pero creo que es necesario resaltar que el pensar no implica realidad, ni determina el momento de la chispa,
si bien es en el movimiento del frotarse de los nombres, las definiciones y las imágenes y los razonamientos donde ella se produce. Y no solo en eso, no se repetirá frecuentemente, suficientemente, sino en el frotarse dialéctico del diálogo amistoso, que pone en juego los logoi y el propio ser, ascendiendo y descendiendo los peldaños de preguntas y respuestas que el filósofo por sí mismo ha de recorrer, en compañía de sus amigos, en la verdad y de verdad. ¿Cuántos son estos? ¿A cuántos asciende ese número? ¿Es posible una política de la amistad más allá del principio de fraternidad? ¿Quién está llamado a la amistad? Estas y otras preguntas son para vosotros, como son para mí. Gracias por escuchar y gracias por vuestra disposición a la escucha. Y la larga escucha. En teoría, ahora hay un turno abierto. Yo no creo que, como dijo el profesor Adolfo Plaza el otro día, sea un momento de preguntar al oráculo, sino me parece que lo que es el momento es de compartir más que otra cosa, ¿no? O sea, de compartir reflexiones, si es que se ha suscitado alguna, o el silencio, que también es una buena reflexión. Bueno, lo primero es que felicitarte porque creo que, bueno, a mí me ha parecido tu charla magnífica, ¿no? Y muy bellamente expresada, ¿no? Y también agradecer tus palabras, en fin, creo inmerecidas, pero en fin. Me ha resultado muy rica en contenido y sencillamente trasladarte una inquietud. Estamos de acuerdo en lo esencial, estamos de acuerdo en lo esencial. Sin embargo, o sea, el elemento ejemplarizante que yo creo que se puede localizar claramente en la apología. La apología yo creo que es un diálogo que hace afición. Sí, sí. O sea, es decir, uno lee la apología y dice, pues yo quiero dedicarme a esto, ¿no? O sea, yo quiero entrar en estas cosas y quiero investigar estos asuntos, ¿no? O sea, es un ejemplo verdaderamente tremendo, porque ahí efectivamente no se está compartiendo sencillamente, no se están compartiendo discursos, lo que hay hechos consumados detrás de esos discursos. Claro. Entonces, eso es como una especie de espoleta que activa la curiosidad a lo mejor de quien ya no la tiene o de quien ya no la tenía. Pero eso es un hecho verdaderamente impresionante. Entonces creo que la escucha, reconociendo que en la escucha efectivamente se juega la partida, pero creo que para animar a que se juegue esa partida, hace falta, por decirlo de una manera un poco ya pues grandilocuente o trágica, pues el sacrificio. Es decir, hace falta los hechos consumados, ¿no? Es decir, que esos discursos estén avalados por la acción, que se vea en efecto ese ejemplo que bueno, pues impresiona, ¿no? Conturba, ¿no? Entonces no sé esto cómo lo conectas entonces cómo lo conectarías tú con esa actitud de escucha sosegada. Yo entiendo perfectamente lo que dices, porque me parece que la apología es a veces cuando ves parte de la ganas de llorar, ¿no? Por lo que pasa, es la presencia de la muerte. Es una cosa rarísima, pero es la presencia de la muerte, para mí lo que está ahí. Y la experiencia del discípulo ante la muerte del maestro. Yo creo que Platón escribe porque se muere más Sócrates y le toca las narices.
raíces hasta Sí, sí. el hígado, ¿no? Entonces, ¿qué está antes? ¿Es el huevo o la gallina? ¿O la escucha o la vida? Yo creo que tampoco hay que dividirlas. Probablemente la escucha sea precisamente el acto mismo de la presencia del vivir, ¿sabes? O al menos yo lo veo así. Y no creo que haya una... Yo creo que puedo pensar que puede haber una inconsciencia, ¿no? en el vivir. Y entonces lo que hacemos es una especie de pasos en una secuencia de la cual no somos, pues eso, conscientes, ¿no? A mí me parece que es precisamente la escucha del vivir lo que constituye esta escucha de la que he hablado todo el rato, porque todo el tiempo he hablado de la escucha y la escucha de sí. Y es la escucha del hacerse presente. La Alcibiades no está presente, está ausente, está fuera de sí, está enajenado como estoy enajenado yo en todos los días de mi vida, y trato de mirar en dónde está mi enajenación y encontrarla y tomar conciencia de ella. Y es en esa vida atenta, ¿no?, donde se da esa escucha de la que hablo. Por eso no sé si diferenciar entre el hecho vital y el hecho de la escucha como algo separado. No me parece que sea el acto de conocimiento, el acto contemplativo, como queramos llamarlo, algo separado de la propia presencia de la propia existencia, del propio vivir. Vamos, yo lo entendería así, como identificación entre ambas cosas, ¿no? O sea, vivo escuchándome, y si no me escucho no vivo. Es lo que dice Sócrates también, es que es la única vida digna de ser vivida, la vida examinada, ¿no? La vida donde estás atento, poniendo la oreja, ¿no?, a ver qué está pasando, y la vista, y todos los sentidos, y el alma, ¿no?, y el cuerpo, y todo lo que haga falta. Porque si esa vida no es examinada, bueno, o por lo menos esta es la elección que yo hago de vivir, ¿sabes? Porque al final el discurso, lo que podamos decir o lo que podemos dejar de decir, viene de esa elección primera y no al revés. Yo no creo que ningún discurso convenza, te lo digo como lo pienso. No hay discursos que cambien a nadie, ¿sabes? Sino a la inversa. Es la elección de vida de la que emana el discurso. Algo así, no sé. Sí. No sé si me he quedado en la... No. o me he ido a las nubes. Miguel. Yo quería hacer un comentario. Hay un momento cuando estaba por lo de la analogía del ojo, que además yo no recordaba eso, incluso que leí la obra. Y he pensado que ibas casi a cerrar el círculo de la conferencia, pero no te echo la culpa a ti, se la he hecho la culpa a Sócrates, porque te hace decir lo que dice y no lo que a mí me hubiera gustado que dijeras. Me refiero a lo siguiente: parece que para conocerse a sí mismo, aunque sea como analogía, hay que mirarse en la pupila del otro. Y cuando yo pensaba, digo, bueno, y ahora al mirarse la pupila del otro, ahí está el amigo, volvemos al comienzo, y me hubiera gustado como final. No va por ahí Sócrates, no es culpa tuya, y entonces te habla de que vamos a mirar en la pupila del otro buscando lo divino, lo universal. Lo como lo divino no en un sentido puramente religioso, sino universal. Y sinceramente no me ha gustado esa salida de Sócrates, me hubiera gustado la otra. Entonces, os hago una especie de lectura para impíos de la analogía, que no sería impíos tampoco en sentido religioso, sino aquellos que creemos muy poco en la capacidad de hallar universales. Entonces, entre los muchos universales que podríamos hallar mirando a otro, uno de ellos podría ser la amistad. Lo que pasa es que en esa búsqueda de la amistad, a lo mejor en el recorrido perdemos una cosa, y es que si aquel que estamos utilizando para buscar lo universal es un par de pupilas como las nuestras, a lo mejor con tanto afán por buscar lo universal, perdemos al amigo, ¿no? Y entonces, yo creo que otra forma de leer la analogía es: no busco lo universal a través de nadie, sino una manera de conocerme a mí mismo sería a través de un simple amigo. No es un universal, es el amigo concreto que me he ganado y que me hagan a mí mismo. Y entonces una manera humilde de definir la amistad sería, al amigo, sería pues aquel que es capaz de sostenerte la mirada y te ayuda seguramente con poco éxito, porque soy muy escéptico en la capacidad de hallar universales, a conseguir conocer algo del universal a través de él, conocer algo de cualquier otra cosa.
aunque seas consciente de que estás destinado a fracasar en ese intento. Entonces, esa manera de leer la analogía creo que se le escapa a Sócrates y la apunto como otra posibilidad. No, y a mí me parece encantadora también. Lo que pasa que no dice eso, ¿eh? Ya, por eso lo digo. No dice eso, pero yo creo que tiene unas razones para no decir eso, ¿eh? Ahí discrepo contigo. A mí me parece que hay Sócrates y la conversación, porque no, Sócrates solo creo que va por otro sitio, me parece a mí. Y es en el sentido de, no sé si hay tiempo, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, sí. Yo lo interpretaría esto, el amigo como maestro, ¿eh? Es decir, como maestro de virtud. Para que un amigo se convierta en maestro de virtud, lo primero que tiene que hacer es no pretenderlo. Yo creo que esto, no sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? No creo que nadie pueda elevarse frente a ti como maestro de tu virtud. Esto me parece una arrogancia inaguantable, ¿no? Así de sencillo. Entonces, a mí me da la impresión de que Sócrates, su labor como maestro, la realiza precisamente desde el plano en el que toma la relación amistosa, porque yo creo que, no sé si lo he dicho suficientemente, pero a mí me parece que es la relación amorosa y amistosa donde se da la filosofía, y si no hay eso, lo demás me parecen pamplinas, lo digo como lo pienso, ¿eh? Entonces, me parece que el papel de Sócrates como maestro tiene que ver con una preocupación por la preocupación del sujeto por sí mismo. Es decir, yo me preocupo de ti para que te preocupes de ti. O sea, yo no creo que el texto de la analogía se refiera a otra alma. Yo por eso he dicho, no sé esto de qué va, esto habría que mirar mucho el griego, yo no tengo ni idea, pero la lectura que yo hago del texto de la analogía no creo que hable de otra alma, creo que está hablando de que el alma se mira a sí misma. Y no se refiere a... De hecho, el rechazo que hace al final entre el espejo divino y la pupila, como la pupila del otro, como algo no suficiente, ¿verdad? Porque la única mirada que al final te devuelve lo que eres es la mirada sobre ti mismo. Ni amigos ni leches. El amigo estará ahí para acompañarte y para preocuparse porque tú te preocupes por ti mismo. Y esa creo que es la labor del maestro. Lo demás me parece pues orgullo encubierto, soberbia o no sé cómo llamarlo. No lo sé. Pero vamos, que prefiero la pupila del amigo a mirarme en el codo. ¿Me explico? También.